El peor de los escenarios en los que se puede encontrar un reviewer de pacotilla es que le llamen para devolver un producto que está gustando mucho. Ya dije que me estaba encantando la Quad 2912 y que había que hacer la review despacito porque no quería devolverla. Y con esto yo creo que ya estoy avanzando cuál es el sentido, cuál es digamos, la puntuación o la impresión que me ha causado la Quad. Y cuando efectivamente recibes esa llamada, que todavía no he recibido, pero algún día recibiré muy próximamente, y te dicen, te tienes que divorciar de las Quad, entonces es cuando se te rompe el corazón. Y dices, ¿cómo voy a resolver yo esa papeleta? Este vídeo se está grabando en el mes de febrero de 2022. Voy a tener que dar excusas y publicarlo en el mes de febrero, pero del año que viene, 2023, y así por el camino ganar tiempo para que las Quad queden más tiempo en casa. Pero algún día esa llamada se va a terminar. Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, 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 está un poco liadillo últimamente, ya sabes cómo va esto. Sí, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Sí, se puso de parto el perro, horroroso, horroroso, sí. Luego tuvieron que operar de los testículos al unicornio. Claro, no, no, anda que no es difícil encontrar un veterinario para un unicornio. Está la cosa jodida. Total, que entre unas cosas y otras tenía pendiente llamarte, hombre, pero al final no he podido, no he podido, ya, ya. Ah. Sí, estoy en ello, la squad, sí, sí, estoy en ello, sí, 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 estoy, a ver si hago la review. Oye, ¿hay interferencia? Oye, ¿me oyes? Se coco. Ya os lo dije, inevitable. El principio básico de funcionamiento es la membrana suspendida en un campo electromagnético en el caso de Magnepan, electroestático en el caso de la Squad, y pues, por la fuerza ejercida por esa membrana sometida a ese campo, en efecto es cuando se producen las variaciones de presión sobre las ondas, sobre las moléculas del aire y generan las ondas sonoras, mejor dicho. Ese es el principio básico. No es diferente a cómo funciona un altavoz electrodinámico tradicional, un cono, moviéndose, que efectivamente también hace que el desplazamiento mueva las moléculas del aire y las diferencias de presión sonora son lo que captan nuestros oídos. El principio básico también ocurre en los paneles. ¿Qué ocurre? Punto y aparte, lo que puede suponer un plus, una ventaja, y así ponen de relieve las mediciones, las gráficas de la Squad, por ejemplo. Aunque medir altavoces electroestáticos o paneles no siempre es una tarea fácil. Aquí se producen, y aquí los entendidos saben muy bien a qué me refiero, siempre se produce un punto de cierta incertidumbre, certeza e incertidumbre al mismo tiempo en las mediciones.
variación, digamos, en la presión sonora que se produce como consecuencia de la lámina, del movimiento de la lámina, evidentemente precisa que en estos altavoces necesitemos mucha más lámina. Y esta es una de las diferencias básicas que tiene este modelo grande de quad, la 2912, frente a la hermana pequeña o frente al modelo tradicional, el ESL de Peter Walker. Peter Walker fue un pionero en el desarrollo de altavoces. Empezó tradicionalmente con otros tipos de altavoces, investigó en los sistemas de cinta, con transductores electromecánicos tradicionales, pero él siempre sintió que la reproducción fiel de la música vendría dado de la mano de un único panel que no necesitase, que no precisase de la aplicación de filtros, divisores de frecuencia, que a su criterio degradaban el sonido. Y ahí fue cuando empezó a experimentar con una única lámina, con un elemento radiante, pero que evidentemente necesitaba de mayor longitud y necesitaba estar suspendido en un campo electroestático para poder desplazarse con mayor facilidad. Y eso tenía asociados numerosos inconvenientes. Es por eso por lo que el desarrollo le llevó bastante tiempo. Aparece inicialmente el modelo ESL y posteriormente van apareciendo variaciones, y la que probablemente introdujo el elemento de inflexión a criterio de Peter Walker, según el propio Peter Walker, en una entrevista que se le hizo en un libro escrito por Ken Kessler, fue cuando introdujo los anillos concéntricos en el panel, lo que también vino a denominar él como stators o estatores, para de alguna forma proporcionar un sonido con menos distorsión. Estos stators o estatores, si me admitís la traducción, son unos elementos conductores estacionarios que transportan la señal de la música como si fuese un conjunto de círculos o anillos concéntricos en los que la señal llega un poco más tarde al siguiente círculo a la medida que se va aproximando hacia afuera. Es decir, el sonido así que resulta simula el de una fuente puntual. Las ESL tradicionales tenían un material de amortiguación detrás de los paneles para atenuar la radiación que generaba hacia atrás el diafragma, mientras que el ESL63 ya podía funcionar como un auténtico dipolo. Las ondas sonoras se irradiaban desde la parte delantera y trasera sin atenuación significativa. Y así, por eso, fue colocando estos anillos concéntricos, estos estatores o stators, como aparece ya la tecnología que se ha ido madurando hasta llegar a las actuales quad, que también las presentan. Quiero decir, ha habido distintas variaciones, evoluciones del modelo, pero básicamente lo que veis aquí, a pesar de todo este, digamos, compendio de mejora, de eficiencia, de lo que queráis, sin embargo es el modelo básico con sucesivas mejoras, es el MK lo que sea. Al principio las principales variaciones, modificaciones que se introdujeron en los modelos ESL, iban, además de lo que he dicho anteriormente, conseguir que funcionase como un auténtico dipolo, a obtener un mayor endurecimiento del marco, así como también elevar un poco el panel del suelo. Incluso algunos acudieron a fabricantes específicos como Arcici, que os sonará mucho de las famosísimas 801, también fabricaba soportes elevadores para las lavadoras conocidas, las Matrix 801, e incluso algunos decían, bueno, lo que hay que hacer para que realmente las quad empiecen a rendir como tienen que rendir es quitarles el calcetín. Se entiende o se denomina calcetín a la tela, porque esto que veis aquí delante es una tela, detrás hay una rejilla plástica, y decían que quitándole el calcetín, aunque eso también tiene inconvenientes a efectos de que se deposite la suciedad sobre el panel, era como realmente la quad empezaba a sonar bien. Hay quien dice que fue el fundador de otra famosísima marca británica, que actualmente ya no está en manos británicas, el señor, vamos a llamarle SME, bueno, tiene un nombre un poco más complicado, se llama en realidad Alastair, tiene un nombre un poco complicadete, se llama Alistair Robertson Aikman, bueno, el fundador de SME, Scale Models, que actualmente, ya sabéis, se dedica a fabricación de platos y brazos. Fue el que le hizo el mod más importante a unas ESL63, como describe Ken Kessler en su libro, quitándole el calcetín a la 63. Luego también se le hicieron modificaciones, meterle más vigas estructurales, transversales, algunas eran de latón, en fin, se le fueron haciendo ahí diversos mods, pero al final lo que hizo el grupo IAG, y esto ya viene de largo porque el modelo es de 2014, fue de alguna forma todos esos mods,
toda esa cacharrería que se había implementado la Squad se hizo finalmente a nivel industrial y lo hizo el grupo IAG, porque ahora actualmente Quad está integrado dentro del grupo IAG junto con tantos otros ilustres fabricantes, desde Luxman, pasando por Leak, las conocidísimas Wharfedale, Audiolab, etc. Esa integración de grupo hace actualmente que el grupo IAG sea uno de los grandes grupos del audio y a su vez le permite fabricar reduciendo costes, implementando las tecnologías, y vemos cómo efectivamente muchas veces se comparten los elementos. El módulo Bluetooth de un Audiolab lo podemos encontrar en un Leak, la carcasa de madera de un Leak la podemos encontrar en unas Denton o Linton, o mejor dicho, podríamos encontrar que se utiliza la madera de las Denton o las Linton en un Leak, y así podremos seguir. En definitiva, aquí tenéis la Squad 2912, la última evolución y el modelo más grande de las clásicas ESL. Para la Squad, como producto excepcional que ha sido, he decidido abrir una sección nueva, la sección de los Zascas. Give me some Zasca, como decía la canción, give me some loving. Give me some Zasca. ¿Y cuáles son los Zascas? Pues los Zascas los vais a poder imaginar. El primer Zasca, el más importante de todos ellos, es el del precio. Lamentablemente no se dejan comprar fácilmente. Para mí lo merece. Para mí, evidentemente, el altavoz es un fuera de serie. Ya con esto lo he dicho otra vez todo. Estoy permanentemente hundiendo el Titanic. Lo segundo, las Squad necesitan mucho espacio. Y lo tercero, las Squad necesitan muchísima amplificación. Sobre el tema del precio no voy a entrar más porque, bueno, aquí ya sabemos que doctores tiene la iglesia y que a muchísimos hasta nos parece caro un amplificador tipo Leak por 1.000 euros, entonces menos de 1.000 euros, con lo cual esto es tan relativo, subjetivo, depende un poco de la economía de cada uno, en fin, evidentemente un altavoz del precio de la Squad pues está fuera de toda duda que es caro, no se deja comprar, entonces ahí ya tampoco voy a analizar más. Sobre la posición, me lo dijo Pedro de Audiófilos y Locos. Pedro tiene las Squad pequeñinas y me dijo, tienes que separarlas más, son bipolos, como anteriormente dije, irradia el sonido hacia atrás y hacia adelante, con lo cual mínimo, y así lo dice el manual, tienes que dejar más de 1 metro de la pared trasera, y así lo hice. Pero al mismo tiempo necesita aire y necesita también espacio, y esto yo lo puedo conseguir con este canal que veis aquí a mi espalda, no tanto con el otro canal, el canal derecho, aunque es verdad que alguna escucha la he hecho de forma poco presentable, que he tenido que moverlo todo, me he traído los altavoces un poco más hacia la zona de la izquierda y así he dejado más espacio, y es verdad que eso me ha exigido mover también el punto de escucha, en fin, ha sido un pequeño jaleo, pero es verdad que mejora. Y al final, efectivamente, creo que las Squad todavía necesitarían más espacio. Suenan tremendas, suenan impresionantes, pero tengo la sensación de que todavía necesitarían una sala más grande. Así que ese también podría ser otro gran inconveniente. Evidentemente no son para todas las salas. Tenemos el modelo más pequeño. A cambio, ¿qué ocurre con el modelo más pequeño? Que no he escuchado, todo hay que decirlo. Pues evidentemente el panel no tendrá esa capacidad para mover el grave que tiene esta, que sí que tiene capacidad para mover el grave, que es una de las grandes críticas, censuras que siempre se ha hecho de los paneles.
Y por último, la amplificación. Es dura de narices, necesita mucha chicha, necesita mucha caña. He visto al Ocuface E800 de mis amores morder el polvo. He visto a muchas cosas morder el polvo con las Magnepan 1.7 y por supuestísimo con las Quad. Ya estaba acostumbrado con las Magnepan 1.7, sé cómo se las gastan. Pensé que al tener su propio campo electrostático, al ir enchufadas a la red, tener su propio transformador, al ir precargadas, exigirían menos, pero que no, exigen y siguen exigiendo mucho. Como se encuentran realmente cómodas es con un bloque de amplificación bastante potente. La Passlabs 250.8 tira bastante bien de ellas, pero cuando realmente empiezan a encontrarse cómodas, y por cierto, es cuando Macintosh hace cerrar las bocas de los críticos, es cuando se le pone por delante algo realmente complicado, como puedan ser las Quad. Las Macintosh 611 agarran a las Quad así, y le dice, che, hay quietas, y vais a hacer lo que yo diga. Y las otras se quedan calladitas, y las Macintosh hace pues lo que sabe hacer Macintosh. Sonido majestuoso, un sonido sobrio, cierto es, pero es un sonido con un poderío que cuando efectivamente tiene que demostrar lo que hay, lo demuestra. Sin estridencia, sin llamar la atención, pero un sonido poderoso, un sonido al que no falta nada, y al mismo tiempo un sonido relajado que no causa ningún tipo de fatiga auditiva. A mí el sonido Macintosh me gusta. Entonces, esa es la, digamos, gran pega inconveniente que tiene Quad. En este caso, algo que comparte con casi todos los paneles. A lo mejor no Martin Logan porque utiliza un modelo híbrido y por tanto para la amplificación se utiliza un sistema activo. Evidentemente nos vamos a ahorrar la necesidad de tanta amplificación, pero tanto Magnepan como Apogee, como por ejemplo las Quad, pues necesitan muchísima amplificación. Y ahí se acaba el apartado negativo, porque cualquier otra cosa de las Quad es excelente. Entrando directamente en materia, entrando directamente al grano. Cuando coloqué por vez primera las Quad me quedé absolutamente impresionado. Miguel Ronda me había hablado de ellas, me había dicho que las había escuchado en una audición en Valencia, que le habían impresionado, que las escucharon con un Macintosh grande, con el 12000, un amplificador integrado, y que tuvieron la sensación de que efectivamente sonaba muy bien. Fue lo mejor que se escuchó en aquella audición, aunque es verdad que parece que se tragaba los 350 vatios del Macintosh 12000, y es que, como dije anteriormente, son muy exigentes. Cuando las recibí, que ha sido la primera vez que me han subido dos hombres muy fornidos, algo arriba, a la buhardilla, cuando recibí las Quad, la primera impresión que tuve después de conectarla fue, ostras, me quedé impresionado. De las pocas veces que algo te causa de primeras, estás acostumbrado a cacharrear, estás acostumbrado a probar esto, lo otro. Es verdad que de vez en cuando pues llega un Ocuface 800, pero es de vez en cuando. La mayor parte de las veces algo te gusta, pero efectivamente la capacidad de sorprender, pues poco a poco se va, digamos, mitigando. Sin embargo, las Quad SL2912 tuvieron esa capacidad de generar en mí el aspecto de un emoji. Efectivamente, o un emoji, como digan los jóvenes. Me quedé impresionado. Y es que no es para menos. Es el mismo concepto que tan enganchado me tiene de la Magnepan 1.7, pero a nivel brutal. Es decir, es como una Magnepan en esteroides. Es como una Magnepan 1.7 hipervitaminada. Es como una Magnepan 1.7, pero mucho más transparente, mucho más rápida, es mucho más nítida, con mucha menos distorsión, con mucho más grave, con más escena sonora, con más capacidad para separar planos, con una palpabilidad, con una flotabilidad, con una holografía que va varios pasos más allá de la Magnepan 1.7. Marca un punto y aparte. De los dipolos siempre he dicho que me gustaba la Magi por el hecho de que me proporciona algo alternativo totalmente diferente a lo que me proporcionan pues las JBL, las Yamaha, lo que queráis, Linton, todo lo que queráis, el sistema K3, todo lo que queráis. Para mí las Magis eran un punto y aparte. Hoy quiero disfrutar de otra cosa y me coloco las Magis. Además las Magis tienen la facilidad de moverse porque pesa un poco. Y automáticamente las conectas a algo solvente, algo potente y tienes una escena sonora distinta. Tienes un concepto distinto. Hoy el hobby es diferente y eso me permite una versatilidad y un disfrute como un cochino en un charco, pues que se sale de lo habitual. Y esa es la razón por la que me encantan las Magis, me encantan los dipolos. Con lo cual, la Quad era ese mismo concepto, pero al mismo tiempo estrechando el margen de las diferencias que separan el dipolo de los altavoces tradicionales y de esas cosas que echas en falta de altavoces convencionales. Me explico. Es
lo mismo tan bueno de las Magis, de los dipolos, pero llevado a la máxima expresión, a la máxima calidad, ese gran disfrute de lo alternativo, de lo diferente, de no me puedo creer cómo suena esa voz de densa, de tupida, de holográfica al centro, no me puedo creer la palpabilidad, no me puedo creer la ausencia de distorsión, no me puedo creer que además es más centellante, es más crisp, es como más detallada, más nítida que la Magi. Me ofrece lo mismo casi que ofrece un altavoz de los convencionales, pero con toda la holografía, con toda la escena sonora, con toda esa magia que tiene el dipolo. Y ahí precisamente es el gran punto fuerte de la Quad. Mientras con la Magi siempre tienes la sensación de que es algo alternativo y te pierdes lo otro que te gusta tanto de los altavoces JBL, de las Yamaha NS5000, te lo terminas perdiendo porque son alternativos. Es o esto o esto. ¿Quieres una cosa distinta, verdad? Pues Magnepan. ¿Que ahora quieres el concepto tradicional que tanto te gusta de rapidez, dinámica, detalle? Pues vete a los altavoces tradicionales JBL y tal. Pero en cambio con la Quad parece como que se va separando, o se va, perdón, perdiendo, difuminando esa diferencia entre alternativo y convencional porque tiene el grave robusto, poderoso, la pegada, parte que no toda la rapidez que pueda tener un altavoz de transductores electrodinámicos convencionales, pero al mismo tiempo mantiene toda esa magia, ese carácter etéreo, holográfico, pero ya digo, con esa robustez de sonido que tanto gusta, de rápido, de dinámico, de detallado, de fino, de poderoso que pueda tener un altavoz gordote tipo JBL 4700, una Scorewall de Klipsch, etc. Con lo cual dices tú, ostras, si siempre dije que la Magi 1.7 era una alternativa, que no un altavoz definitivo, aunque para mucha gente podría serlo, con la Quad 2912 dices, lo tengo todo. Lo tengo todo, 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 o casi todo de lo que me ofrece un altavoz de referencia como una 4700 de JBL, pero tengo además muchas más cosas que no ofrece una JBL o una Yamaha NS5000 o, para que dice algo, pues unas Wilson, lo que sea. Y es que en efecto, tienes ese muro de sonido, tienes esa capa de sonido densa, tupida, es como si tuvieses, es difícil de explicar porque puede parecer contradictorio, entonces a ver si soy capaz de hacerme entender. Tienes una cortina, además a la que le ves los pliegues, es densa y tupida, como pueda ser esta chaqueta que llevo yo ahora puesta así. Dices, joder, tienes la sensación de que la música se viene hacia ti y es densa porque todo lo que está dentro de la escena sonora tiene como más cuerpo, lo ves como más grueso, que no vasto, sino con más cuerpo, con más presencia, con más, digamos, textura corpórea, lo ves como con más presencia física, todo es más rellenito, la voz. Parece que el cantante ya no es un plano sobre plano, como puede ocurrir con un altavoz de referencia, incluso electrodinámico, en que ves la voz y eso es un plano. Y luego la guitarra, pero es también un plano que se sitúa detrás. Cuando la escuchas con una Quad, todo eso dejan de ser planos dentro del plano de la escena sonora. Y entonces parecen elementos redonditos dentro de la escena sonora. Así de forma tal que la voz ha dejado de ser un plano y ahora la voz pasa a convertirse en una especie de melón o una pelota redonda de baloncesto. Porque parece que tiene toda esa redondez, tiene esa holografía, tiene todo ese elemento corpóreo que echas en falta con los altavoces electrodinámicos. Y al mismo tiempo es todo como que viniese hacia ti, como si te fuese arrollando. Y dices tú, ¿y estoy perdiendo la capacidad de tener un cono o un triángulo equilátero en el que voy? No, porque al mismo tiempo, en función de la composición, en función de los elementos que integran la escena sonora, en función de la canción que sea, esto varía, piano, guitarra, voces, etc., también ves que tienen esa capacidad de situarlo en distintos planos, pero siempre llevándolo hacia ti. A veces es casi abrumador, porque parece que lo va empujando hacia ti, hacia ti, hacia ti, hacia ti. Hace poco, uno de los últimos singles de Billy Idol, creo que la canción se llama algo así como No puedes besarme de esa manera, Truán. Pues tiene voces grabadas en off, como aquel disco famoso de Roger Waters, Amused to Death, y parece que van saltando fuera. Y dices, estoy viviendo algo, estoy viviendo una experiencia cercana al home cinema, escuchando esta canción. Y en efecto lo tiene y es denso, sobre todo densidad, palpabilidad, ausencia de distorsión, lo que hace que notes la voz como más al centro, como con más consistencia, sin que se desbuje, sin que los perfiles vayan perdiendo los contornos. Es una cosa que te deja impresionado. Con lo cual dices tú, la leche, son buenísimas, son unos impresionantes altavoces. Si no fuese por el precio, si no fuese porque necesitan más sala, yo creo,
De verdad que he estado ahí tentado y ha sido uno de esos momentos en los que dices, tú, ¿qué hago? ¿Me las quedo? No me las quedo. Pero quedármelas implica empezar a vender cosas, no me cabe más, tengo esto sobrepoblado, ¿de qué prescindo? Me vendo las Magnepan, pero ¿cuánto saco por las Magnepan? Y te planteas una duda. Vuelves a colocar las Magnepan y te das cuenta de las diferencias abismales. Cuando colocas las Magis dices tú, madre mía, las Magis son buenas, me encantan, me gustan, pero las quads son otro nivel. Las quads son, para mí, una referencia. Las quads son no alternativa, si es alternativa más casi todo lo que te gusta de los altavoces tradicionales. Son, sí, son para vivir con ellas para siempre, perfectamente, si tienes el dinero para comprarlas, la sala para meterlas y, por supuesto, la amplificación para darles de comer. Son unos altavoces fabulosos, me han impresionado, realmente buenos, muy buenos. Y esto ya no es pasión de dueño, porque no me las voy a poder quedar, me temo, pero ha sido de estas cosas que te van a doler tener que divorciarte de ellas. Y va a doler mucho porque son realmente buenas, únicas. Start shining bright above you. Night breezes seems to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Starts fading while I linger on thee, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying these sweet dreams till sunbeams find